Con respecto a la intersección y suma de subespacios vectoriales, se demostrará el teorema 3.4 que dice que si desde v1 hasta v son subespacios vectoriales de v, entonces la sumatoria desde i igual 1 hasta m de vi es subespacio vectorial de v. Para realizar la demostración se deben tomar en cuenta dos puntos importantes acerca de los espacios vectoriales. Por hipótesis sabemos que desde v1 hasta v son subespacios vectoriales de v, es decir, que entre los elementos desde v1 hasta v se pueden realizar combinaciones lineales y que además ese subconjunto que llamaremos vi, el cual se encuentra en la sumatoria, es diferente de vacío. Por eso, como primer paso, tomaremos vi como el conjunto de elementos desde v1 hasta v con i desde 1 hasta n. Luego tomamos dos elementos cualquiera, en este caso x1 y y1, que pertenezcan a la sumatoria desde i igual 1 hasta m de vi y un alfa y un beta que pertenecen a los reales, los cuales corresponden a los escalares. Luego definimos que x1 pertenece a la sumatoria desde i igual 1 hasta m de vi si y solo si x1 se puede ver como la suma desde v1 hasta v con vi que pertenece a vi desde i igual 1 hasta n, y de la misma forma con y1 que pertenece a la sumatoria desde i igual 1 hasta m de vi si y solo si y1 se puede ver como la suma desde v1 techo hasta vm techo con vi techo que pertenece a vi desde i igual 1 hasta n. Por lo tanto, de acuerdo a las definiciones anteriores, sabemos que tenemos dos elementos que pertenecen a la sumatoria, es decir, x1 y y1, y un alfa y un beta que pertenecen a los reales. Por lo tanto, por la proposición mencionada anteriormente, se puede realizar una combinación lineal entre los elementos de x1 y y1, es decir, se realizará la siguiente combinación lineal: alfa por los elementos de x1 más beta por los elementos de y1. Esto equivaldría a multiplicar alfa por la suma desde v1 hasta vm más beta por la suma desde v1 techo hasta vm techo. Luego se procede a distribuir los escalares entre los elementos de x1 y los elementos de y1. En este caso, alfa por los elementos de x1 y beta por los elementos de y1. Para poder sumarlos debemos recordar que se suma el primer elemento de x1 con el primer elemento de y1, el segundo elemento de x1 con el segundo elemento de y1, y así sucesivamente hasta vm. Por lo tanto, esto implicaría lo siguiente: alfa por v1 más beta por v1 techo son los primeros elementos de x1 y y1. Luego, alfa por v2 más beta por v2 techo son los segundos elementos de x1 y y1. Y así se continúa la suma hasta alfa por vm más beta por vm techo. Ahora podemos observar que
alfa por v sub 1 más beta por v sub 1 techo pertenecen a v sub 1 y v sub 1 techo. Luego alfa por v sub 2 más beta por v sub 2 techo pertenecen a v sub 2 y v sub 2 techo. Y así sucesivamente hasta alfa por v sub m más beta por v sub m techo que pertenecen a v sub m y v sub m techo. Es decir, esta suma o combinación lineal pertenece a los elementos definidos en x sub 1 que iban desde v sub 1 hasta v sub m y los elementos en y sub 1 que iban desde v sub 1 techo hasta v sub m techo. Por lo tanto, podemos concluir que pertenecen a la sumatoria desde igual 1 hasta m de v sub i y por lo tanto esa sumatoria es un subespacio vectorial de v, pues la combinación lineal al pertenecer a los elementos de v sub i que iban desde v sub 1 hasta v sub m son subespacios vectoriales de v. Por lo tanto, la sumatoria también va a ser un subespacio vectorial de v. Y así quedaría demostrado el teorema 3.4.